Om Namaste. En este vídeo os voy a explicar un poco por qué trabajamos con dos versiones del Bhagavad Gita y cuáles son. Ambas versiones han sido traducidas por mí al español. La primera, el Gita de acuerdo con el Mahatma Gandhi y con comentarios de Swami Sivananda. Esta la utilizamos en las dos versiones, en las dos formaciones, tanto en la básica como en la avanzada. Gandhi es un magnífico ejemplo de cómo el Gita influyó en la independencia pacífica de India y de muchas colonias africanas y asiáticas, siendo el movimiento Ahimsa más importante de la historia de la humanidad. Gandhi sentó además los pilares socioeconómicos de la nueva India. Por ejemplo, estuvo a favor de la abolición de las castas, de la armonía entre religiones, de la aplicación del yagna, del sacrificio nacional, para la creación de un fideicomiso para los más pobres. Y es decir, la vida de Gandhi es un ejemplo, una aplicación práctica del Bhagavad Gita. Y él mismo decía en su introducción a su versión que gran parte de lo que había aprendido en esta estrategia de lucha no violenta se basaba en lo que había aprendido en el Gita. Por lo tanto, es una versión que ha marcado profundamente la historia del siglo XX y por tanto la nuestra. Y además, Gandhi fue una persona normal, entre comillas. Normal en el sentido de que tenía obligaciones familiares, estuvo casado y tuvo 4 hijos, laborales y además políticas. No fue nunca un renunciante, siempre fue un hombre de acción. Y por ello creemos que es una de las versiones eh, asequibles y además enfocada al Karma Yoga. La versión de Gandhi, por tanto, es yo creo de las más accesibles que existen y es ideal para iniciarse en el Gita. Y aunque a veces sí que es cierto que Gandhi puede ser un poco parco en comentarios. También hemos traducido los comentarios de su secretario personal, Dasaev, que ayudan bastante a entender el Gita. Y además, para que se entienda mejor esta versión del Gita, le he traducido los comentarios de Swami Sivananda. Fue un importante gurú y defensor del Vedanta y del yoga. Vivekananda Sivananda primero era médico y ejerció como tal antes de convertirse en Swami. Y entonces hizo su propia interpretación del Bhagavad Gita. Él creó el yoga síntesis de Sivananda y se integran, como no muchos otros yogas integrales, el karma, el bhakti, el dhyana, el jhana y en un camino de yoga. Es un ejemplo de alguien que con una primera etapa de su vida fue una persona normal, entre comillas, ejerciendo la medicina y más tarde se convirtió en Swami. La segunda versión que trabajamos es mucho más avanzada y la utilizamos solo en la formación avanzada, lógicamente, y en el máster. Y es el Gita Manankandam de Swami Bridya Prakashananda. Swami Bridya Prakashananda Giri nació en 1914 y murió en 1998. Fue un gurú de Andhra Pradesh y discípulo de Malayala Swami. Fue el fundador de Sri Sukama Varsham en Sikarakashasti. El Gita Manankandam fue su obra más notable. Es un comentario escrito por primera vez en Telugu. Posteriormente fue un éxito, ha sido un éxito en India. De hecho, nos lo han recomendado allá y se ha traducido a varios idiomas, al tamil, al inglés, al kannada, al hindi. Y yo personalmente lo he traducido del inglés ahora al español. Entonces, toda la formación avanzada del Instituto Gita incluye esta formación, además de la de Gandhi. Es mucho, mucho más compleja de la de Gandhi. Y el enfoque, sobre todo, es de Jnana Yoga, del yoga del conocimiento. Para que tengáis una idea, la versión de Gandhi es básicamente la que publiqué en el libro del Yoga de la Sabiduría, que muchos los conocéis. Y para que veáis la extensión del Gita Manankandam, el Gita, por ejemplo, el capítulo 18 que os voy a mostrar pueden ser unas 20 o 22 páginas. Y en el Gita Manankandam realmente es casi 200 páginas. Es decir, cada uno de los versos, voy a buscaros alguno, fijaros, tiene sus comentarios en inglés, en español y en hindi. Perdón, el verso. Y aparte tiene un amplio comentario que normalmente suelen ser entre 2, 3 e incluso 4 páginas. Y desde luego es una versión potente si quieres profundizar en el Bhagavad Gita.
Para complementar esta visión, ya sabéis que nosotros seguimos la línea de Ramakrishna y Vivekananda. Entonces, hemos incluido en la medida de lo posible las enseñanzas de estos dos grandes maestros espirituales. Incluso nos permitirán entender mucho mejor el Gita y profundizar desde luego en sus enseñanzas. Sri Ramakrishna Paramahansa sea quizás uno de los maestros espirituales más importantes de la humanidad. Su mensaje de paz y sobre todo de que todas las religiones son válidas, principio de armonía de religiones, es decir, estas son distintos caminos hacia Dios, pero no son en absoluto Dios, están sentando las bases de una nueva ética global. Ramakrishna siguió principalmente el Bhakti Yoga, pero Vivekananda, su discípulo, decía que Ramakrishna era Bhakti por fuera, pero Jnana por dentro, mientras que él, Vivekananda, era todo Jnana por dentro, pero Bhakti por fuera. Ramakrishna no leía libros, pero el único que prácticamente que aceptaba leer era el Bhagavad Gita. Y Ramakrishna sentó las bases para el renacimiento espiritual indio, el neohinduismo, e influyó notablemente en muchos swamis posteriores. Gandhi o Roman Roland o Sri Aurobindo le consideraban una reencarnación de Dios. En el primer Parlamento de las Religiones del Mundo, en Chicago, en 1893, Swami Sivananda, discípulo de Ramakrishna, impartió un discurso aún recordado y considerado fundamental el diálogo entre religiones. Era Hermanos y Hermanas de América y fue realmente un éxito. Él creó la Ramakrishna Math y la Ramakrishna Mission con el objetivo de mantener los principios eternos del Vedanta vividos y experimentados por Ramakrishna. Hoy en día, esas instituciones administran cerca de 1.200 instituciones educativas y 14 hospitales, 116 dispensarios. Y el modelo de gestión, por ejemplo, de estos centros educativos de la Ramakrishna Mission se basa precisamente en el Bhagavad Gita. Y en concreto, el punto focal es el verso 6-7. Acordaros, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, dice: yo, Vishnu, me reencarno para restablecer los principios. Acordaros que la visión de Vivekananda podríamos sintetizarla en 3 puntos claves, que es liberar a la humanidad de la ignorancia a través del Gita y del Vedanta, armonía entre religiones y naciones, y luego, muy importante y nunca tenemos que olvidar, es ciencia occidental más espiritualidad oriental. Swami Vivekananda de alguna forma dio una nueva filosofía del trabajo para el mundo moderno basado en los principios del Bhagavad Gita. Pensar la importancia que tiene que el Día Nacional de la Juventud de India, el Vivekananda Jayanti, se celebra desde 1984, el 12 de enero, en todas las universidades y colegios indios, el día del cumpleaños de Swami Vivekananda. Además, hemos incluido también las enseñanzas de Swami Sarvapriyananda. Es un monje, un sannyasin, es el monje residente de la Sociedad Vedanta de Nueva York, creada por Swami Vivekananda, y creemos que es una de las personas que más sabe del Advaita Vedanta y del Bhagavad Gita. Para Swami Sarvapriyananda, por ejemplo, el verso 2 del capítulo 16, lo irreal no tiene ser y lo real no tiene no ser, es quizás uno de los capítulos, de los versos fundamentales del Gita. Resumiendo, trabajamos con 2 versiones del Gita, una más básica orientada al Karma Yoga, que es la de Gandhi, y una mucho más avanzada con enfoque Jnana Yoga y de Swami Sarvapriyananda. Vidya Prakashananda, perdón. Muchas gracias, Om Namaste.